Amén. Estamos bendecidos aquí en la presencia de Dios. Es una bendición para mí cada domingo poder predicar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad, la cual la asumo cada día en el estudio de su palabra, en la conciencia, en la oración continua. La verdad que predicar 45 minutos, una hora, no es nada fácil, porque son 45 minutos, una hora en que tiene que hablar Dios por su palabra. Entonces, eso es muy difícil, porque uno tiene que morir a uno mismo y vaya que es difícil. Así que uno está constantemente estudiando, leyendo, reflexionando, viendo comentarios, leyendo. Hay un tema que es importante que lo diga, y es que en el estudio de la palabra uno tiene como tres puntos importantes. Primero es pedirle al Espíritu Santo que te acompañe y que te enseñe. El Espíritu Santo en el estudio personal. Número dos, hacer un trabajo exegético o de estudio con los métodos humanos que conocemos como la exégesis, como otros tantos más, la gramática, la historia, que te ayudan. Y tercero es ver la iglesia o lo que han hablado otros hermanos antes acerca del tema. Y todo eso inspirado y por el Espíritu Santo se mete en la juguera, como digo yo, y arroja la palabra del Señor. Amén. Entonces no es un ejercicio fácil. No es fácil pararse aquí y hablar en el nombre de Dios. Para algunos será fácil hablar cualquier cosa, pero para nosotros ciertamente no lo es. Amén. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Lo vamos a leer nuevamente. Lo estamos leyendo todos los domingos porque es importante que lo leamos puesto en pie, por favor. En voz alta lo leeremos. Éxodo 20, versículo 1 al 17. Dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio,
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es palabra del Señor. Padre, honramos tu palabra, la hemos leído con temor y con temblor, y pedimos, Señor, que mediante el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo, nos mantengas atentos a esta explicación de estos versículos y especialmente del sexto y séptimo mandamiento que veremos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Bien, hemos visto por espacio ya de 8 semanas los mandamientos. Es importante que quede claro que nosotros no somos legalistas y no somos liberales o no somos libertos. ¿A qué me refiero? Que no somos en el sentido legalista de que necesitamos las obras para vivir, que cumpliendo las obras de la ley o los mandamientos de la ley vamos a ser salvos. No necesitamos eso porque Jesucristo ya lo cumplió. Pero también está la otra parte o la otra cara de la moneda de los libertos o los que son dados al libertinaje, que dicen ya porque Cristo cumplió todo, comamos y bebamos. ¿Entiendes? Entonces nosotros estamos al medio, que es el Evangelio, y el Evangelio nos dice que Jesucristo, que la ley nos acercó a Cristo, y Cristo cumplió la ley para acercarnos a Dios. Amén. Y eso es importantísimo, hermanos, que los tengamos claro. Y hemos visto los mandamientos, los hemos estudiado para aplicarlos correctamente, porque nos ayudan a vivir mejor. Amén. Nos ayudan a tener una vida en santidad. Y ciertamente ya hemos visto 5 mandamientos, que sería bueno que me los repitieran de memoria. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás imagen. El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto es, acuérdate del día. Amén. Y el quinto es, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Esos son los 5. Y los 5 son para la gloria de Dios. Pero los 5 siguientes que empezaremos a ver hoy, podemos contemplar cómo Dios provee la seguridad y el bienestar del ser humano. Primero, tenemos el sexto mandamiento que nos habla y nos dice no matarás. Está diciendo y está hablando de la protección de la persona del hombre. Está hablando de la protección, la seguridad. Entonces nos dice no matarás. Número 2, el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, habla de la santidad y el bien de la familia. El octavo mandamiento, no hurtarás, habla de la seguridad del patrimonio. El noveno mandamiento que dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o no mentirás también, se dice, nos está hablando de la reputación o el buen nombre de las personas. Y el décimo, que no codiciarás, es una fuerte reja que cerca toda la ley. Y Dios no solo prohíbe los crímenes externos, porque se podrían decir que son externos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, son externos, son pecados externos, pero ahora hay un pecado interno que es la suma de todos los pecados, que es la codicia. Y porque nosotros podemos codiciar, pero no lo podemos codiciar secretamente.
y es un pecado. Así que, bien, nosotros vamos a ver estos 5 pecados, o perdón, 5 prohibiciones, son 5 prohibiciones, y la sexta y el séptimo regulación lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver juntos, porque no me quiero dilatar mucho más tiempo, porque para verlo necesitaría 5 semanas más, y me parece que se puede enseñar estos 2 mandamientos, porque todos los mandamientos tienen un nexo entre sí. Entonces, en esta oportunidad veremos las 2 primeras regulaciones que especifican nuestro trato con nuestro prójimo, que son: no matarás y no cometerás adulterio. ¿Ok? Bien. A continuación veremos las implicaciones del sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Bien. El sexto mandamiento prohíbe el bárbaro e inhumano pecado del homicidio, el cual es el primogénito del diablo, quien era homicida desde el principio, nos dice Juan 8:44. Es el primer crimen del cual vemos después de la caída de Adán y Eva. Desde la corrupción transmitida, su descendiente fue terriblemente demostrada por Caín. Su rencor y enemistad lo urgieron a matar a Abel. Y nos dice Primera de Juan 3:12 la razón por la que Caín mató a Abel. ¿Y sabe cuáles son? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ese es el problema que tenemos cuando nosotros vemos y nos comparamos con los demás. Siempre al compararnos con los demás vamos a encontrar diferencias, y ahí nace la envidia. Pero este mandamiento no se limita solo a prohibir el acto del asesinato, porque es un acto exterior. También prohíbe los grados y causas de homicidio, tal como la ira impulsiva, la envidia, el odio, la calumnia, la venganza y cualquier otra cosa que pueda perjudicar la seguridad de nuestro prójimo al tentarnos a verlo parecer está a nuestro poder rescatarlo. Primera implicación de este mandamiento es no dañar a otros. Ahora, este no dañar a otros lo podemos definir en que no podemos dañar a otros en su reputación. Es una gran crueldad, hermanos, asesinar a alguien en su reputación. Dañamos a otros en su reputación cuando lo calumniamos y difamamos. Esto es muy cierto, hermanos, ya que nosotros podemos no matar a una persona físicamente, pero hablando mal, hablando cosas que no son de otra persona, es como un homicidio. Y dice el Salmo 35:11, y se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Ahí David está diciendo, David fue alguien difamado, fue alguien calumniado por muchos, por envidia. Número 2, no debemos dañar a otros físicamente. Ahora, nosotros podemos cometer un asesinato por casualidad o por accidente. La vida es lo más valioso que existe. Y Dios estableció este mandamiento como un vallado alrededor: no matarás, a fin de proteger la vida, y fijó un estatuto que no ha prescrito hasta hoy. Este se encuentra en Génesis 9:6. Dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre
su sangre será derramada. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, está hablando de la venganza. Está hablando, Dios está diciendo que el que derrame sangre humana tendrá que vengar esa muerte. Y eso para nosotros hoy día, que somos tan hipócritas en nuestra sociedad, decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios diga eso? Si Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, como Dios es justo, Dios tiene que cumplir su palabra. En la ley antigua, si alguien mataba a otra persona involuntariamente, podía concurrir a un santuario, en lo que se llamaba ciudad de refugio. Sin embargo, si mataba a alguien deliberadamente, la santidad del santuario era incapaz de protegerlo. Si alguno, dice Éxodo 21:14, para los que están anotando los versículos, Éxodo 21:14 dice, si alguno se ensoberbeciera contra tu prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Mira lo que dice. Si alguno se ensoberbiera contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. En el mandamiento no matarás, se prohíbe todos los pecados que conducen a ello o pueden dar ocasión para ello, tales como, número 1, la ira irreflexiva. ¿A qué me refiero con esa ira reflexiva? Que la ira que hierve en las venas y a menudo conduce al asesinato, los que llamados arrebatos. La envidia es un pecado que quebranta las dos tablas de la ley. Al mismo tiempo comienza por un descontento contra Dios y acaba en el daño que hace contra hombre, tal como lo vemos en Caín. El odio. Los fariseos favorecían a Cristo porque lo superaba en dones. Los fariseos no lo favorecían y el pueblo dudaba mucho más que ellos. No descansaron hasta clavarlo en la cruz y haberles quitado la vida. O sea, Jesús fue muerto a causa del odio que tenían los fariseos. Aquí hay un paréntesis. A Cristo no lo mataron en sí, sino que Él entregó su vida. Eso es importante entenderlo. Pero en el contexto que estamos hablando, el odio que tenían los fariseos sumó para su muerte. Y se cumplió la profecía. ¿Ok? Bien, la segunda implicación de este mandamiento, no matarás, es que se prohíbe este mandamiento. Lo que prohíbe este mandamiento es dañarnos a nosotros mismos. O sea que el primer mandamiento está hablando el sexto mandamiento habla de la prohibición de dañar a los demás. Habla de que tenemos que tener cuidado con la vida de los demás, porque la vida es santidad. Amén. Número 2, tener cuidado con nuestra vida, dañarnos a nosotros mismos. Y aquí, póngase el casco porque aquí el Señor nos va a pegar en el cacho a todos, desde a mí hacia abajo. Y la verdad es que predicar esto para mí es incómodo, porque yo soy el primer culpable de esto. Dice, no dañarás tu propio cuerpo. Uno puede ser el culpable de suicidio de dos formas. Porque el dañar el propio cuerpo es suicidio. Cuando alguien se golpea a sí mismo, lo que está diciendo es que se quiere castigar. Y el autocastigo es suicidio.
Así lo plantea la Escritura. Ahora existen dos formas. Primero, indirecta, que es accidentalmente. Indirecta, que es accidentalmente. Primero, cuando alguien corre un peligro que puede evitar. Y esto es muy cotidiano, ya que nosotros podemos evitar peligros, pero nosotros los corremos igual y estamos atentando con nuestra vida y tentando a Dios, porque decimos, no, si Dios me va a cuidar, ¿cierto? En cierto punto, alguien puede ser el culpable de su propia muerte si descuida los medios para conservar la vida. Eso es importante, hermanos, ya que uno puede ser causante de su propia muerte si descuida los medios para conservar la vida. Por ejemplo, yo tomo medicamentos. Si dejo de tomar los medicamentos, se va a alterar mi salud. Y yo en esto he sido muy porfiado. Y está mi esposa aquí delante, que no puedo mentir, y está Dios delante, que no puede mentir, es que yo muchas veces he deseado la muerte y ¿qué es lo que hago? No me tomo las pastillas. Y ya en 3 días que no me las tome, ya empiezo y rápido me las tomo porque me siento mal. Parece chiste, pero es cierto, es un juego que uno hace. Pero uno está atentando contra su propia vida y está tentando a Dios. Entonces yo me pongo, por ejemplo, y digo que no está bien, está mal lo que hago yo o lo que hacía yo. Pero yo me pongo, por ejemplo, ante ustedes para que vean que somos seres humanos con problemas, con dificultades. Ahora también para hacerlo más cercano hacia ustedes. Por medio de un dolor excesivo también podemos accidentalmente llamar a la muerte. Por ejemplo, 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza produce muerte. Cuando Dios nos arrebata a un pariente querido o nos unimos en la tristeza, ponemos en peligro nuestra vida. Dígame cuántas personas hay que usted ha sabido que mueren de pena, mueren de tristeza. Están atentando contra su vida. Hay muchas personas que dejan de vivir porque se murió la esposa, se murió el esposo. ¿Es así o no, hermanos? Que se mueren de pena. Pero ellos están suicidándose, hermanos. Y eso es lo terrible. Ahora ya vimos la forma indirecta, ahora veremos la forma directa, conscientemente de atentar contra su propia vida. Primero, por envidia. Un envidioso entristece más por la prosperidad ajena que por la gracia propia. Un envidioso se entristece mucho más por la prosperidad ajena que por la gracia propia. La envidia es una forma de suicidio, es un cáncer que nos consume, hermanos. Dice Proverbios 14:30. Y déjeme decirle que la envidia es un pecado que todos tenemos, en mayor grado o menor grado. El Señor nos ayude. Porque en la medida que reconocemos que somos envidiosos, vamos a tenerlo a raya. Nos dice Proverbios 14:30. Dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es carcoma de los huesos. Número 2. Al atacarse con violencia a uno mismo, cometiendo así delito grave a sí mismo. ¿Uno puede atacarse con violencia a sí mismo? Por supuesto. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Es una forma de
aniquilarse lentamente. Por ejemplo, el comer en exceso es una forma de morir. El fumar es una forma de quitarte la vida. No existe el fumar social. No existe el beber social. Si tú te embriagas, te vas quitando tu vida de a poquito. Si tú fumas, te vas quitando tu vida de a poquito. Yo hace 30 años que ya no fumo, 30 años que yo dejé de fumar marihuana, porque yo fumaba marihuana. Háblame grandes los ojos. Hipócritas, ustedes también fumaban. Sí, fumáis así de repente. Pero, y sabe que yo dejé de fumar a los 20 años. Y las hormonas que mataron, que maté por fumar marihuana, murieron. No se recuperaron. Entonces, y ahora a uno lo empiezan a faltar las cosas por lo que uno cometió en su juventud. Ya a los 40, 50 años que tengo casi yo, se empieza a notar fuertemente esas falencias. ¿Cierto? ¿Qué estaba hablando yo? ¿Qué día soy? ¿Qué hago aquí? Ese fue un chiste. ¿Lo entendieron o no? Ok. Ahora, el suicidio también es físico, pero también es almático, también es a nivel del alma. No dañarás tu alma. ¿Quiénes asesinan sus propias almas? Quienes carecen de conciencia de Dios. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero carecemos de la conciencia de que Dios está presente en todo lugar, y también tenemos la carencia de saber de que existe el más allá, de que existe la eternidad. Y hemos perdido en muchos casos la total sensibilidad. Efesios 4:19, búsquelo por favor. Efesios 4:19 dice así: (4:19) ¿Lo encontró? Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿De quién está hablando? Está hablando de los pecadores, que somos nosotros también, que perdimos la sensibilidad acerca del pecado. Y carecemos de la conciencia de Dios. Entregamos nuestras pasiones con independencia de las consecuencias, porque nosotros también dañamos nuestras almas cuando nos entregamos a las pasiones desordenadas, por ejemplo la lujuria, pero desconocemos o no le hacemos caso más bien a las consecuencias. Quienes evitan todos los medios para salvar sus almas. Hay muchas personas que evitan todos los medios para salvar sus almas. Hay personas que nunca acudirán a una iglesia. Hay personas que nunca pondrán un pie en un templo, pero corren sus pies tras un centro de entretenimiento. Corren sus pies para ir al mall. Corren sus pies para ir al supermercado. Corren sus pies para ir a un partido de fútbol. Pero, sin embargo, evitan los medios de gracia
y medio de gracia en la iglesia. Quienes adoptan falsos prejuicios con respecto al cristianismo. Y una tercera implicación del mandamiento no matarás es el deber positivo implícito en el mandamiento que debemos hacer todo el bien que podamos para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Que dice no matarás, ¿cierto? Negativo, pero también tiene implícito un positivo. O sea, no matarás, pero harás el bien máximo que puedas para protegerte a ti mismo y protegerte a los demás. No matarás, no dañarás al prójimo y no te dañarás a ti mismo. Eso hablamos. Y ahora estoy diciendo que vamos a hacer el bien al prójimo y a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Segundo mandamiento que veremos esta mañana, que es el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. Vamos a ver también tres implicaciones de este mandamiento. No cometerás adulterio. Dios es un Espíritu Santo y puro. Y Dios siente un rechazo infinito ante toda forma de impureza. La síntesis de este mandamiento es la protección de la pureza física. ¿Cuál es la síntesis de este mandamiento de no cometerás adulterio? La protección de la pureza física. La primera implicación, primero, nos está hablando, no cometerás adulterio, nos está hablando de guardar la ordenanza del matrimonio. Amén. Guardar la ordenanza del matrimonio. Leemos Génesis 2, versículo 23, dice, dijo entonces Adán, esto es, refiriéndose a la mujer, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está hablando del matrimonio en su sentido puro. El matrimonio, hermanos, sucede cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual. Ahí sucede el matrimonio en pureza. Ahora, nosotros, y es necesario que legalicemos ante los hombres y ante Dios con su bendición, pero cuando un hombre y una mujer en privado, en secreto más bien, en secreto, tienen una relación sexual fuera del estado del matrimonio, aunque eso significa igual, están cometiendo fornicación. ¿Por qué? Porque Dios, que ve todas las cosas, Dios quiere estar dentro de tu matrimonio. Entonces, lo lícito es que un hombre, una mujer y Dios sea testigo de ese matrimonio. Porque aquí sucede algo que es irrisorio, que es para la risa, que nosotros tenemos una relación sexual y decimos, Dios no lo sabe. Y Dios lo sabe. Entonces le estoy ocultando algo a Dios, que Dios está ahí. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería no ocultarme y decir, yo voy a cometer o voy a tener una relación sexual con mi esposa, me voy a casar con ella. Y
tomo todas las propiedades del caso y hablo con Dios, pero hablar con Dios no es hablar, decir, Señor, listo, me voy a casar, no, sino que hablar con Dios a través de las personas que Él dispuso para ministrar. ¿Y a quién les puso para ministrar Dios? A sus ministros, ¿cierto? A los ancianos, a los presbíteros, a los pastores. Entonces, yo voy a donde un pastor y le digo, me quiero casar con ella, ella se quiere casar conmigo y ordeno la cosa. ¿Se entiende? Ok, el no hacerlo, indudablemente caí en adulterio, caí en fornicación. Ahora, 1 Corintios 7:2 dice, cuando uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Eso lo dice 1 Corintios 7:2. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios instituyó el matrimonio en el paraíso, entregó a la mujer al hombre. Esto lo leímos en el Génesis 2:22. Jesucristo honró el matrimonio con su presencia. En Juan 2:2, cuando él fue a bendecir la boda de Caná, ¿se acuerda? Él bendijo el matrimonio con su presencia y obró el primer milagro, que fue el milagro que todos los borrachitos aplaudieron. ¿Usted sabe cuál fue? La conversión de agua en vino. El matrimonio es un símbolo y un reflejo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Mantener la santidad en el matrimonio es importante porque es un reflejo de la santidad de Dios en la vida de ambos creyentes. Amén. Para que el matrimonio sea un matrimonio bueno, cuando me refiero a bueno no me refiero a exento de problemas, tiene que tener conciencia de santidad los dos, las dos personas, tanto el hombre de agradar a Dios y la mujer de agradar a Dios. Porque si no, si hay uno que quiere agradar a Dios y el otro no, ahí empiezan los problemas. Segunda implicación, lo que prohíbe este mandamiento es que nos contaminemos con la impureza física. La fuente de este pecado, ¿sabe cuál es la fuente de este pecado? La concupiscencia. Ya, ¿qué es lo que es la concupiscencia? Son los placeres o los deseos desordenados. Todos los hombres tenemos deseos desordenados. Deseos desordenados que están desordenados por el pecado. Entonces estamos deseando afuera de tiempo, estamos deseando tener relaciones sexuales con cualquier mujer. Eso es deseo desordenado. No me diga tanto men, hermano, porque me estoy asustando. Desde la caída, el amor santo degeneró en concupiscencia, que es la fiebre del alma. ¿Cuál es la fiebre del alma? Una fiebre pecaminosa es la concupiscencia, los deseos desordenados. Ahora existen dos tipos de adulterio. Existe el mental y el físico. El adulterio mental Jesús lo señaló en Mateo 5:28, ¿cierto? Cuando dijo, yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este mandamiento prohíbe todos los grados y enfoques del pecado prohibido. No estoy refiriéndome solamente al hombre como género, sino me refiero al ser humano, tanto hombre como mujer. ¿Ya?
Porque la mujer también puede mirar a un hombre para codiciarlo. Y ya pecó con él. ¿Cierto? Amén. Físicamente. Ahora, físicamente es cuando el pecado se manifiesta en forma de acto. Cuando ya se hace el acto. Y esto lo prohíbe expresamente el mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. O sea, está hablando de no lo harás. Una cosa es que tú lo tengas en tu mente y otra cosa es hacerlo. Ahora, ¿eres culpable del pecado? Por supuesto. Este mandamiento se levanta como un vallado para mantener la impureza fuera. Job califica el adulterio de maldad e iniquidad. Esto aparece en Job 31:11. Si usted lo busca, Job 31:11, lo vamos a buscar. El libro de Job, paréntesis, yo ayer comencé en el Instituto MITS a estudiar el libro de Job y es una bendición porque el libro de Job uno lo asocia al sufrimiento, pero el libro de Job muestra el carácter de Dios y muestra el carácter de un siervo de Dios. Eso es lo que habla Job. Y verlo con esos ojos, con esos lentes, es una bendición, porque es el libro por excelencia que uno debería ver los atributos de Dios reflejados en Job. 31:11 dice: vamos a leer del 9. Dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechando en la puerta de mi prójimo, o sea, está diciendo que el corazón fue engañado a causa de una mujer, no que la mujer lo engañó, sino que mi corazón, está hablando de mi concupiscencia, y estuve acechando la puerta de mi prójimo, o sea que estuve viendo cuando salía, cuando no salía, estuve viendo. Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Ahí está hablando una figura fuerte, ¿cierto, Rodrigo? Muy fuerte, muy fuerte. Si usted no la entiende, después me pregunta. Dice, porque es maldad e iniquidad. ¿Qué es lo que es maldad e iniquidad? El adulterio. El encorvarse sobre una mujer que no es tu mujer. Eso está diciendo. Más claro, y aquí lo dice muy fino, ¿eh? Wow. No todo error es un delito, ni todo delito una iniquidad, pero el adulterio es maldad e iniquidad. O sea, tienen los dos grados, maldad e iniquidad. Dios lo denomina maldad. Vamos a Jeremías 29, 23. Por favor, leámoslo. Dice, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Eso nos habla de codiciar la mujer de tu prójimo, pero está hablando de que cometieron adulterio, o sea, que hicieron el pecado, que practicaron el pecado. Y falsamente hablaron de mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. ¿Y cómo lo denomina? ¿Cómo llama el Señor al adulterio? ¿Cómo lo llama? En el versículo 23. Porque hicieron, ¿qué cosa? Maldad. Lo llama maldad. Es una maldad.
Que el Señor nos ayude. Tercera implicación y última del mandamiento: no cometerás adulterio. La tercera implicación es que además de existir un acto físico, además de existir un acto mental, también existe un adulterio espiritual. Un adulterio espiritual. Y este adulterio espiritual es un adulterio que lo cometemos los que estamos casados con Cristo. Porque usted sabía que usted está casado con Cristo. Dice Santiago 4:4, y esta palabra fuerte, hermanos. Yo recuerdo cuando un amigo predicó este sermón. Nosotros estábamos, yo tenía 2 años de convertido, estaba en una escuela de predicadores y teníamos una predicación. Todos los días predicábamos de lunes a domingo en la tarde en un lugar. Y este día a él le tocó predicar. Y a él se le ocurrió predicar este versículo. Dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero él lo predicó a gente que no era convertida. Y claramente este texto es para nosotros, la gente convertida, la gente que ya tiene por esposo a Dios, esposo a Cristo. Cuando nosotros adulteramos, cuando tomamos nuestra santidad y la exponemos y decimos, por ejemplo, yo estoy enojado con mi esposa y entonces por salir un poco de mis problemas voy a un bar, tomo algo y alguien me ve, una niña me ve y me empiezo a hacer el lindo. Ese es un problema. Ahora, yo no digo que lo hago o lo he hecho, pero es la tentación. Y quien me diga que no es tentado en eso, venga y predica aquí. Entonces, el tema es que espiritualmente sucede lo mismo. Tú eres de Dios y cuando permites que otra persona se te acerque o tú te acercas a otra persona con el afán de querer probar otra religión o probar algo más, estás cometiendo adulterio espiritual. Esto se refiere al pecado del adulterio espiritual. ¿Qué es lo que es el adulterio espiritual? Es amor al mundo estando enajenado el corazón con Dios. Primero, es amor al mundo. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas? Todas las cosas que están en el mundo. Y nosotros las amamos más que a Dios. Prueba de eso, ¿por qué falta tanta gente a la iglesia? Mis hermanos que están en Zoom, ellos están aquí en la iglesia, están aquí con el Señor. Así que hermano Héctor, hermana Isabel, hermana Enet, reciban la bendición. Amén. Porque ahí de repente se le puede meter el diablo y decir, viste, no fuiste a la iglesia hoy día. Pero ellos no vienen a la iglesia no porque no quieran, sino porque están cuidándose en su casa por el asunto del COVID. Y también por asuntos de distancia. La hermana Janet, que ella vive en Curacaví, que no vive en el pueblo, ¿cierto, Jorge? Vive lejos. No voy a decir dónde el diablo perdió el poncho. No voy a decir eso, pero lo dije. Entonces,
Ahora, Dios es más que suficiente para satisfacernos, pero aún está el deseo en el creyente de encontrar su felicidad en la criatura. Hermanos, ahí hay un problema. Cuando nosotros, Dios satisface toda nuestra realidad, pero nosotros queremos satisfacerlas con las cosas creadas, ahí estamos cayendo en adulterio. Debemos observar tales inclinaciones cuando nuestros corazones son indebidamente traídos hacia las comodidades y satisfacciones mundanas. Por ejemplo, en el día del Señor. El día del Señor es un día para permanecer lejos del mundo, hermano. Es así. ¿Y cómo se mantiene lejos del mundo? Estando cerca del Señor. Dios es un Dios celoso y nada lo provoca más que el que nosotros prefiramos cosas vanas antes que a Él mismo, o el darle a otros ese afecto o estima que le pertenece solo a Él. Amén. Conclusión. Los 5 mandamientos son prohibiciones que contienen implícitamente un ingrediente positivo. Por ejemplo, en el 6º mandamiento dice, no matarás. Incluye no solo la prohibición, sino que el deber cristiano es de defender la vida del inocente y de defender tu vida. Amén. ¿Cuál es el deber? Defender la vida. Entonces, nosotros pregunto, ¿estamos por el aborto? No. ¿Por qué? Porque dice, no matarás. Y estamos en defensa de las vidas humanas, de toda vida humana. Aunque sea como sea que fue engendrado, es una vida humana y tiene el derecho a vivir. Y Dios sabe si da la vida o quita la vida. Dios lo sabe. Amén. No adulterarás. El 7º mandamiento implica el deber positivo de caminar en pureza en el matrimonio. Amén. Pero también en las relaciones sociales y sobre todo en la relación con Dios, en las relaciones de amistad, en las relaciones de iglesia, no puedo cometer adulterio espiritual. Estas prohibiciones ponen un freno a nuestras almas pecadoras, porque somos pecadores, y gracias a Dios por estos 2 mandamientos que ponen un freno a nuestras almas pecadoras. El conocer estos mandamientos y sus implicaciones y meditar en ellos todos los días, porque tenemos que meditar en ellos todos los días, nos ayudan a caminar en santidad. Como dice Mateo 22, del versículo 37 al 39. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la ley nos atrae a Cristo acusándonos de pecado y condenándonos a la justa ira de Dios. Eso es una realidad. Pero por su infinita gracia y misericordia, nuestros ojos son abiertos y serán abiertos y clamaremos en arrepentimiento y perdón por un Salvador, es donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor vivió una vida moralmente perfecta como hombre y fue el único que cumplió los 10 mandamientos a cabalidad. Solo a través de Él los podemos cumplir. La justicia de Dios exige que todo hombre cumpla y obedezca los mandamientos. Eso es importante, hermanos. La justicia de Dios exige que todos los hombres cumplan los mandamientos. Ahora, solo es posible permaneciendo en la fe de Jesucristo y viviendo en consecuencia nuestras vidas en santidad, apartada del mundo y sus deseos. Los mandamientos que hemos visto, el 6º, no matarás, y el 7º, no adulterarás o no cometerás adulterio, nos hablan de la necesidad de mantener nuestras vidas, hermanos, apegadas a la Escritura. En la medida en que nosotros tengamos nuestra vida apegada a las Escrituras, vamos a pecar menos.
Jesús en el Sermón de la Montaña amplió el entendimiento de estos mandamientos. Dijo en Mateo 5, 21, 22. Voy a leer la versión de las Américas. Dijo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometiera homicidio será culpable ante la corte. Pero yo digo que todo aquel que es enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, que es estúpido, imbécil, a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¡Wow! O sea, este es el sexto mandamiento ampliado. Jesús apela a la tradición oral, no a la escrita de los fariseos, a la cual ellos tenían un entendimiento desvirtuado del mandamiento, porque ellos tenían una confusión. Jesús enseña que no solamente se comete homicidio al efectuarlo, al matar a alguien, sino al desear el mal a alguien, ya sea de pensamiento, de palabra, o tratarlo como de insensato o de tonto. Y esto es duro, porque nosotros entramos en la categoría de que somos homicidas. Hemos matado a nuestros hermanos y a nuestras madres y a las personas. ¿Cuántas veces? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que es solamente por la pura gracia de Dios que estamos vivos. Porque si fuera Dios aplicando su justicia, desapareceríamos en un instante. ¿A dónde? No al cielo, al infierno. Amén. El séptimo mandamiento Jesús lo amplió en Mateo 5, 27, 28. Puede leer la versión LBLA. Mateo 5, versículos 27 y 28 dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Este es el séptimo mandamiento que Jesús lleva a los fariseos y a los escribas a la médula del mandamiento, que darnos cuenta de que somos pecadores. Ahora, esa es la médula. La médula no es que uno desee a otra mujer. La médula es que eres pecador. Eres terrible pecador. Y como pecador, eres potencialmente, cumples todas las cosas malas. Eres adúltero, eres fornicario, eres ladrón, eres homicida, eres mentiroso por ser pecador. Que el Señor nos ayude. El único antídoto contra el pecado es la ley. Pero si no podemos cumplir la ley, ¿cómo saldremos de nuestro pecado? Bueno, la respuesta está en Romanos 3, 19 y 22. Me gustaría que lo leyéramos puesto en pie para terminar. Dice, ¿lo tienen? Romanos 3, 19, 22 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes están bajo la ley? Todos los hombres. Todos los hombres. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se debe cerrar. Hay muchas bocas que se levantan en esta hora, que están abiertas y dicen, no. Hay muchas voces que se levantan, feministas, machistas, de toda índole, que se levantan en contra de Dios. Todas esas voces, esas bocas se van a cerrar. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Gracias al Señor por la ley, por los 10 mandamientos, porque al leerlos sabemos y conocemos el pecado. Y al conocer el pecado nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Aleluya. Porque sin el conocimiento del pecado, nosotros andamos alegres por la vida. Gloria a Dios. Pero dice, pero ahora, esa palabra es importantísima. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aleluya. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Alabado sea Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Gloria a Dios. El único medio para cumplir la ley de Dios es la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios es manifestada por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. Así que todos los hombres tenemos la oportunidad de cumplir los mandamientos si confesamos nuestros pecados a Dios y somos convencidos por el Espíritu Santo que necesitamos un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, porque nos has mostrado esta mañana nuestro corazón. Señor, nos has dicho que somos terriblemente pecadores. Nos has dicho, Señor, que nadie se sentará en tu mesa ni comerá contigo si es pecador. Pero Señor, aleluya, tú redimiste nuestros pecados en la cruz del Calvario y tu sangre bendita, tu sangre, Señor, está allí, Señor, para que nos podamos lavar con ella. No hoy día, sino, Señor, desde hace 2000 años. Aleluya, y por fe nosotros nos apropiamos de ella. Señor, nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, lo reconocemos, Señor, que somos homicidas, que somos adúlteros. Señor, tú ya nos has hablado de estos mandamientos importantes que tenemos que cumplir en nuestra vida. Danos gracia, ayúdanos. Señor, yo te imploro de rodillas, te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de ti. Señor, tú eres santo. Tú eres santo, santo, santo. Revélanos tu santidad y que nosotros, Señor, podamos acercarnos a ti en adoración. No nuestra adoración, sino que con tu adoración. Señor, sé propicio a nuestros pecados. Señor, como los dos hombres estaban allí, estaban los dos hombres en el templo, un fariseo y un recaudador de impuestos. Y el fariseo decía, gracias, Señor, porque no soy como estos pecadores. Pero estaba el recaudador de impuestos golpeándose en su pecho y decía, perdóname, perdóname, perdóname. Señor, nosotros no queremos ser fariseos, no queremos, Señor, ser mentirosos, no queremos ser adúlteros de corazón, no queremos, Señor, ser homicidas. Padre, si hemos cometido el pecado del homicidio, de tratar mal a nuestro hermano mentirosamente, hablando de ellos, perdónanos. Perdóname a mí como pastor de esta iglesia que muchas veces he hablado de otros pastores. Perdóname, Señor.
Perdónanos, Señor, porque hemos cometido adulterio espiritual, inclusive adulterio mental también. Perdónanos. Aleja nuestros ojos de la pornografía. Aleja nuestros ojos, Señor, de la suciedad. Pero, Señor, sobre todo, nuestro corazón, nuestra alma, se mantenga en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor.